¿Alguna vez has sentido que tu vida está en ruinas y que no te queda más que levantar los pedazos que encuentras y tratar de reconstruir algo? ¿Has sentido quizá que no hay manera en que pueda volver a ser igual que antes o que simplemente ya no tienes ganas de reconstruir, ves todo destruido y prefieres dejarlo así? Bueno, pues precisamente de eso quiero hablarte el día de hoy. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Bienvenido a Serpientes y Palomas. Y como te platicaba, no sé si te identifiques con esta situación, ¿no? Quizá puedes escuchar el lenguaje y suena muy dramático y quizá digas, no, pues yo nunca me he sentido así, ¿no? Pero puedes identificarlo quizá no en general en tu vida, ¿no? Quizá no un acontecimiento que cubra toda tu vida, pero puedes identificarlo quizá en ciertas áreas, ¿no? Podría ser en el trabajo o en los estudios, ¿no? A muchos nos ha pasado que quizá estamos estudiando algo, y luego nos damos cuenta que no es quizá lo que queremos ejercer o vivir de eso, y hay que reconstruir, ¿no? Y quizá volver a empezar de nuevo en otra carrera, en otro trabajo, quizá en otra sucursal, quizás si te toca eso, ¿no? O te piden cambiarte de lugar en tu trabajo, cambiarte de ciudad o de área, y son difíciles todos estos cambios, ¿no? Y también puede ser que si lo hayas experimentado a un nivel, un suceso más bien, que haya cubierto toda tu vida, ¿no? Puede ser, y muy comúnmente pueden ser enfermedades, no necesariamente nada más a ti, puede ser la enfermedad de alguien más, la enfermedad de alguien a quien amas y quizá te tocó cuidarlo, estarlo atendiendo, tener que suplir de alguna manera para cubrir los gastos, o quizás si fuiste tú el que sufrió esa enfermedad. Y también incluso cuando eres tú, pues te pesa más ver quizá el que otras personas tengan que dejar ciertas cosas, tengan que esforzarse más, tengan que dedicarte tanto tiempo. Y también se ve mucho en los fallecimientos de personas en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces puede ser un padre, una madre, una figura paterna, materna, aquella persona que amamos mucho, un hijo, una hija, tristemente. Puede ser causa de que veamos la vida y digamos, pues ya qué, ya de qué sirve, ¿no? O a veces, como te decía, en las enfermedades podemos pasar tanto tiempo cuidando a una persona o tanto tiempo estar al tanto de ellas que pues se vuelve parte de nuestra rutina diaria, y cuando ya no existe eso, cuando ya no está, cuando ya no hay que hacerlo, de pronto queda un vacío y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago si me quejaba incluso, no me gustaba, me molestaba, pero pues se había convertido prácticamente en mi vida o en una parte muy grande de mi vida, ¿no? Sé que no es lo más importante, sé que no es el final de la historia, pero a final de cuentas sí me encuentro en una situación donde digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ahora de pronto tengo muchas horas al día libres y ya no sé en qué invertirlas porque me siento incluso mal, ¿no? De pronto este tiempo que usaba para esta persona, estarlo usando para diversión o para algo que es muy pasajero, no puede sentirse raro. Y para esto quisiera animarte a que fueras al libro de Nehemías. Te animo a que lo leas. Hoy no voy a estar leyendo como tal un pasaje, sino que pues te voy a platicar un poco de la historia de Nehemías. Nehemías es un hombre en el Antiguo Testamento y así encuentras el libro que cuenta su historia como tal, Nehemías, el profeta Nehemías. Y es muy interesante porque tenemos esta idea de los profetas, que son hombres a los que Dios les hablaba, les daba indicaciones, les decía qué decir al pueblo, les mandaba qué hacer, ¿no? El más famoso quizá podría ser Moisés. Incluso David se dice que fue un profeta. En el Nuevo Testamento confirma que era un profeta y pues escribió la mayoría de los salmos que conocemos, ¿no? O una gran parte de los salmos que conocemos. Y tenemos en el Antiguo Testamento varios libros con nombres de profetas. Tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, bastantes, ¿no? Entonces, Nehemías, su libro es relativamente corto, ¿no? Lo puedes leer en un día, en una sentada, no te toma mucho tiempo. Pero en Nehemías vemos algo especial y quizá puedas identificarte, ¿no? Porque quizás ves a los otros profetas y ves que Dios les habla directamente o tienen visiones o ven cosas asombrosas y pues como que comprenden, ¿no? Diga, pues claro, fue a hacer esto, fue a hacer aquello, obedeció, dijo las palabras que tenía que decir, pues porque Dios se las dijo, básicamente se las dictó y les dijo que tenía que decir al pueblo. Pero en Nehemías no es el caso.
A Nehemías Dios nunca le habla. Es algo interesante, quizá ni siquiera uno no pone atención a esto, pero yo cuando estaba leyendo hace poco el libro de Nehemías, me daba cuenta de esto, que Nehemías usa mucho la frase que yo creo que no es moderna, porque obviamente fue escrita en aquel entonces, pero que nos identificaríamos hoy mucho los cristianos, de decir que ahí Nehemías escribe: Dios puso en mi corazón. Y Dios puso en mi corazón, dice varias veces. De alguna otra manera dice algo similar. Dios puso en mí. Y esto es porque Dios nunca le habla a Nehemías. Es decir, nunca registra a Nehemías que diga: estaba en oración o estaba en tal lugar y Dios me habló. O llegó un ángel y me dijo. Nunca. Nehemías, su libro, si lo lees, comienza recibiendo noticias de su pueblo, de su ciudad, de su nación, de Jerusalén, la capital de su nación, Jerusalén, ¿no? La ciudad más principal, donde estaba el templo. Antes de él se habían ido dos hombres ya, hombres de Dios, Zorobabel y Esdras, a reconstruir lo que había allá. Ellos fueron a reconstruir el templo y a restituir la predicación de la palabra de Dios, pero le avisan a Nehemías que los muros, la muralla que rodea la ciudad, que sirve de protección, están destruidos, están derrumbados. La mayoría de israelitas en ese momento estaban en el exilio, estaban fuera de su tierra. Y Nehemías, cuando escucha esto, se rompe y dice que se va a llorar y a ayunar y a orar a Dios, ¿no? Es una reacción muy fuerte. Y es algo interesante porque tenemos estos hombres que Nehemías llama mis hermanos, que le traen estas noticias, y estos hombres pues se la cuentan como, pues sí, es algo malo, pero no traían el sentir de Nehemías. No tenemos este ejemplo, tenemos estos hombres que ellos habían visto. Nehemías ni siquiera había visto lo que le describieron. Es probable que Nehemías ni siquiera conociera Jerusalén. Ellos lo habían visto y llegan y le cuentan como que sí, pues así es, la situación es triste, pero a Nehemías sí lo rompe. Y Nehemías no solamente reacciona, que sí, o sea, su reacción es llorar, ayunar, buscar a Dios, ¿no? Irse de plano, decir: tengo que estar cerca de Dios, Señor. Tengo que estar cerca de ti, tengo que buscarte. Pero no solamente reacciona Nehemías responde. Porque si se pone triste, se pone a llorar, pero también se pone a ayunar y se pone a buscar a Dios, ¿no? La reacción es lo que generalmente no podemos controlar, ¿no? Te cuenta una mala noticia, te puede causar enojo, tristeza, te puede hacer llorar. Esas son las reacciones. Pero la respuesta es ya lo que hacemos conscientemente. Y Nehemías reacciona y también responde. Responde y se pone a buscar a Dios. Y vemos ahí la oración de Nehemías. En ese primer capítulo de Nehemías vemos la oración que le da a Dios, que le hace a Dios, y le recuerda a Dios lo que él había prometido. Le cita Deuteronomio 30 y le dice: Señor, tú dijiste, sí, que si nos rebelábamos, que si pecábamos, que si nos íbamos en contra de ti, nos iba a llevar una nación extranjera, pero también dijiste que si te buscábamos y nos arrepentíamos, de allá nos ibas a traer, no importa dónde estuviéramos. Y Nehemías intercede, se identifica con el pecado de su pueblo, dice: hemos pecado, perdónanos, nos hemos rebelado, y empieza a pedir hacer esto. Y luego también al final de su oración pide a Dios, y así termina el capítulo 1, termina diciéndole: Señor, dame gracia ante aquel varón, ante aquel hombre. Y lo dice porque en esos días yo fungía de copero del rey, ¿no? Era un puesto muy importante porque el copero debía probar la comida y bebida que iba a comer el rey. No solamente no era un mesero, ¿no?, que nomás le estaba sirviendo vino. Sí le servía el vino y todo esto, pero él tenía que probar el vino y la comida para asegurarse que no estuviera envenenado. Entonces había una relación muy cercana, tenía que haberla, porque el rey tenía que confiar en su copero, no puede tener una mala relación con él, y el copero debía demostrar ser un hombre fiel, que, imagínate, no podía de pronto tener ciertos cambios de humor o de su manera de expresarse o las caras que hiciera. ¿Por qué? Porque pues el rey podría tomarlo como un indicativo de que algo está pasando, ¿no? De que, oye, tú nunca andas así de esta manera, ¿por qué andas así? ¿Estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás triste? ¿Qué traes? Y pues eso podría verlo el rey como un indicio de que quizá estaban planeando hacerle algo. Y precisamente eso es lo que se ve en el capítulo 2 de Nehemías, que pasan 4 meses. En el capítulo 1 se menciona un mes y en el capítulo 2 se menciona otro mes. Se entiende que son diciembre y abril, lo que nosotros llamaríamos diciembre y abril. 4 meses pasan en los que Nehemías estuvo orando, buscando a Dios, llevándolo ante Dios sin decir nada. Y le dijo: Señor, si me das tú la oportunidad,
dame gracia ante aquel hombre, ¿no? Ante el rey. ¿Para hacer qué? No sabemos bien, pero en el capítulo 2 sabemos, se revela para nosotros, se entiende por qué el rey ve la actitud de Nehemías y le dice, ¿qué traes? ¿Por qué estás triste? Esto no es normal, ¿eh? Y dice que Nehemías se asusta. Y ahora creo que puedes entender por qué se asusta, ¿no? Porque es lo que te explicaba, podría tomarse de otra manera. Entonces se asusta, pero Nehemías lo que hace es una oración rápida. Después de 4 meses de haber estado dedicando horas y horas a la oración, de pronto ya nomás tiene un momento y dice, Señor, ayúdame rápido, por favor, y le da que es su plan. Nehemías le cuenta al rey la situación y le dice, dame cartas para que cuando llegue yo a los reyes que están del otro lado, no los reyes, no los gobernantes de aquel otro lado del río, que es el Éufrates, me den permiso, no me vayan a molestar. Dame cartas para ir con tal hombre que es el encargado del bosque y todo esto para que me dé los materiales para lo que yo quiero hacer. Y todo esto, y además el rey le manda hasta incluso unos guaruras, ¿no? Para que lo protejan y lo guarden. Y es interesante, te digo, puedes seguir leyendo tú la historia de Nehemías. Pero lo que quiero que notes es cómo Nehemías se le rompe el corazón y desborda su corazón hacia Dios de la manera correcta. Es decir, él redirige su tristeza y su reacción, la de redirige y dice, corazón, sí estamos tristes, estamos desalentados, pero hay que llevarlo con Dios. No podemos quedarnos aquí nada más, hay que llevarlo con Dios. Y responde, ¿no? Dice, bueno, yo necesito Dios, que obres en mi vida, que me ayudes en esta situación porque me está rompiendo, ¿no? Y yo creo que es algo que Dios puso en el corazón de Nehemías. Y entonces empieza a buscar a Dios, pero nunca vemos que Dios le responda, que le diga algo. Él simplemente espera y dice, dame gracia ante aquel hombre. Y llega el día, 4 meses después, llega el día en el que tiene la oportunidad y Nehemías identifica que es entonces cuando tiene que hacer lo que le había pedido a Dios. Pero fíjate que él no se queda en su momento de, bueno, ya Dios hará todo y pues ya Dios hará que sucedan las cosas, ¿no? Nehemías, cuando el rey le pregunta, ¿qué me pides, Nehemías? ¿Qué me estás pidiendo con todo esto que me explicas? Nehemías ya tenía un plan. Le dijo, bueno, necesito cartas para esto, necesito cartas para que me den permiso de allá reconstruir los muros, necesito cartas para tener los materiales con qué reconstruirlo, necesito todo lo que necesitaba Nehemías, se lo presenta al rey. Y el rey pues dice, mira, pues este hombre ya tiene un plan, ¿verdad? Este hombre lo ha pensado y le da permiso, le dice sí, y vete además con ciertos escoltas para que te vayan y te cuiden. Entonces, yo lo que quisiera que meditaras es qué es lo que sientes que está derribado en tu vida ahorita, ¿no? Así, para Nehemías fueron los muros de Jerusalén. Jerusalén era la capital, como te digo, para los israelitas de Israel, y tenía mucho simbolismo y mucho peso espiritual porque ahí estaba el templo. Ahí era donde estaba la presencia de Dios en aquel tiempo, ¿no? Era en el templo y era donde las personas se podían acercar a Dios a través de los sacrificios, a través de los rituales. Era donde estaba el arca de Dios, era donde estaba todo esto, ¿no? En el templo. Entonces, Nehemías, por eso se le rompe el corazón, no solamente por decir, mi ciudad está mal, no, es que esto tiene consecuencias. Mi ciudad debe estar protegida porque ahí queremos ir, ahí queremos estar y queremos alabar a Dios y buscarlo. Tiene que ver mucho con Dios. Te quisiera preguntar, ¿cuál pensarías ahorita? Si es que es tu caso y si no, lo puedes recapacitar luego o si te sientes en esa situación, escuchar después este episodio. Pero, ¿cuál dirías que serían los muros en tu vida que están derrumbados? ¿No? ¿Podría ser tu propia vida espiritual? Decir, mi vida espiritual está en ruinas. Sí voy a la iglesia y leo ahí y oro cuando es hora de la comida, pero la verdad es que nunca, a solas, rara vez busco a Dios. E incluso evito estar a solas y en silencio porque sé que tengo que enfrentar a Dios. Sé que es cuando le empiezo a hablar y no me siento bien. O quizá para ti, tus muros caídos, esas ruinas podría ser tu vida en general, tu vida matrimonial, quizá una separación, quizá la muerte de un familiar, de un ser amado, la muerte de una amistad, el distanciamiento. Sirve primero que lo identifiques y debes entender cuál es tu reacción, ¿no? Debes decir, bueno, es que yo reacciono de esta manera, yo suelo reaccionar de muy mala manera. Hay gente que ante sucesos pesados y difíciles o incluso ante el estrés nada más, reaccionan con hábitos que son
insanos, ¿no? No son buenos para ellos y terminan yéndose a malos hábitos, incluso adicciones, y es la manera en que reaccionan, pero tú tienes que estar consciente de cómo reaccionas para cuidar esa reacción. Y al estar consciente de que estás reaccionando, redirigirlo para responder, ¿no? Para buscar a Dios. Aquí Nehemías ayunó, oró, leyó la Biblia, como lo quieras ver, buscó acercarse a Dios. Y no significa que tengas que seguir los 5 pasos de Nehemías para acercarte a Dios, pero hay disciplinas que nos ayudan a acercarnos a Dios y ya tú tendrás que ver cómo las incorporas a tu día a día, porque esto no es de una vez al día, una vez al mes, una vez que lo haces un día y ya con eso se solucionó. No, este es un estilo de vida en el que tienes que buscar a Dios. Y hay momentos más pesados y difíciles como este que vive Nehemías, porque entendemos, se nos da a entender que Nehemías ya era un hombre que estaba cerca de Dios. Pero al escuchar estas malas noticias, al saber de las ruinas, decide buscar a Dios de manera más intensa, de pasar más tiempo con Él. Y quizá lo que tú necesites hoy. Necesitas quizá acercarte a Dios y como lo hicieron los israelitas y como les instruyó Dios de alguna manera. Como te decía, Zorobabel y Esdras fueron varios años antes que Nehemías, pero ellos fueron a reconstruir el templo y a instituir de nuevo la predicación de la palabra. Y luego va Nehemías a reconstruir los muros. Es un cambio, una reconstrucción de adentro hacia afuera, ¿no? Primero el templo, lo que está alrededor del templo, y luego la ciudad entera, es decir, de adentro hacia afuera. Y quizá lo que tú necesites es reconstruir aquello que ves destruido de adentro hacia afuera. Muchas veces nos enfocamos en las apariencias, ¿no? Queremos volver a la iglesia, queremos acercarnos a Dios y pensamos que lo primero es que la gente se dé cuenta, que vea que tengo la apariencia de que me estoy acercando a Dios. Entonces voy a ir a la iglesia, voy a levantar las manos, voy a decir amén. Pero ya cuando estoy yo solo, pues ahí sigo batallando, ¿no? Pero pues bueno, lo importante es que se vean primero las apariencias, no. Aquí el modelo que vemos y que es algo constante en la Biblia es una transformación o una reconstrucción en este caso, de adentro hacia afuera. Llegará el momento en que tengas que verlo más hacia afuera, pero es necesario que primero tengas que reconstruir de adentro hacia afuera. Hay diferentes maneras en que podemos acercarnos a Dios. No tenemos millones de maneras de hacerlas tampoco, pero sí creo que hay maneras diferentes en el sentido de que cada quien tendrá su horario, la cantidad de tiempo. Habrá quienes le dediquen más tiempo a la lectura de la palabra, habrá quienes le dediquen más tiempo a la oración, habrá quienes tengan más oportunidad de ayunar más seguido o más tiempo. Eso es lo que ya son los detalles donde tú tendrás que ver. Pero sin duda lo que necesitas es acercarte de manera, con hábitos más bien, con disciplinas espirituales a Dios. No solamente decir, bueno, ya voy a dejar de escuchar esto, voy a dejar de ver aquello. Sí, eso también ayuda. Pero no pienses que al dejar de hacer cosas, de pronto simplemente vas a estar más cerca de Dios, porque dejaste de hacer ciertas cosas. No. Es el cambio de adentro hacia afuera, es acercarse a Dios, entender mejor las cosas de Dios y entonces entender que hay cosas que no nos hacen bien y que no las vamos a dejar de hacer o empezar a hacer para que la gente vea que las dejé de hacer o las empecé a hacer, sino que las voy a hacer o las voy a dejar de hacer porque yo quiero estar más cerca de Dios, no para que la gente vea que me estoy acercando a Dios. Entonces hoy quisiera preguntarte, ¿qué estás haciendo para reconstruir aquello que tú has identificado que quizá tiene años destruido? ¿Cuánto tiempo tienes viendo las ruinas y no te has animado a responder? Quizá reaccionas de vez en cuando, quizá cada cierto servicio o cada cierto campamento o cada cierto evento, lloras en el altar, en tu lugar, lloras y derramas lágrimas porque tu vida espiritual no es lo que quisieras, porque tu familia no es lo que quisieras y reaccionas, pero sigues sin responder. ¿Cuánto tiempo has buscado a Dios realmente en oración pidiéndole por ese motivo? ¿Cuánto tiempo has estado con Él hablándole de verdad, o sea, de una manera más fuerte? Un día, 2 días, un fin de semana, quizá una semana. A Nehemías le tocó esperar 4 meses, pero habrá gente que le toque más tiempo y otra menos tiempo. No podemos tampoco decir que sigue estos pasos y como a Nehemías al 4.º mes serás correspondido. No es así. Pero quiero que te animes el día de hoy a buscar a Dios porque, aunque Nehemías nunca escuchó la voz de Dios, él sabía que estaba haciendo algo correcto.
el reconstruir tu vida espiritual, tu matrimonio, tu, tu nueva carrera quizá, tus nuevos estudios. Si se lo entregas a Dios, estarás haciendo algo correcto. Incluso si estás cometiendo alguna equivocación, el buscar a Dios en eso. Dice la palabra que encomiendes tus caminos al Señor y Él enderezará tus sendas. No que Él elegirá los caminos por ti, no que Él te dirá desde antes por dónde debes ir, sino que Él, cuando ya hayas decidido por un camino, te enderezará si es necesario. Y esa es la confianza que tenemos. No debemos estar viviendo en estrés o desidia de es que no sé qué quiere Dios para mí, no sé qué decidir. Yo te diría que recuerdes ese versículo que dice, encomienda tu camino al Señor, el que tú hayas decidido, y Él va a enderezar tus sendas. Siempre que estés cerca de Él, siempre que lo estés buscando, tu pastor te enderezará tu senda. ¿Por qué? Porque lo estarás siguiendo a Él. No por un día, no por 2 días, sino toda tu vida. A veces cojeando, a veces arrastrándonos, pero debemos seguir adelante. ¿Qué ruinas quieres ver reconstruidas? Y la pregunta entonces será, si te animarás a buscar a Dios hoy mismo para ver esas ruinas reconstruidas por las manos de aquel que construye y nadie puede derribar.